gobierno transparente es un gobierno que proporciona información sobre lo que está haciendo, sobre sus planes de acción, sus fuentes de datos y sobre lo que puede ser considerado responsable frente a la sociedad. Esto fomenta y promueve la rendición de cuentas de la administración ante la ciudadanía y un permanente control social. Entendemos por un gobierno colaborativo un gobierno que se compromete e implica a los ciudadanos y demás agentes sociales en el esfuerzo por trabajar conjuntamente para resolver problemas nacionales. Ello supone la cooperación y trabajo coordinado no solo con la ciudadanía, sino también entre las propias instituciones gubernamentales y también con los gobiernos locales, las empresas, los sindicatos y demás actores sociales. Por último, ¿qué entendemos por un gobierno participativo? Entendemos un gobierno que promueve la participación y el derecho de la ciudadanía a una participación activa en todo el ciclo de políticas públicas, desde la formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Y esto además permite que la administración pública se beneficie del conocimiento, ideas y experiencias de la ciudadanía. Vemos que actualmente la actual crisis ha obligado tanto a gobiernos como a ciudadanos a tomar medidas sin precedentes ante la situación actual. La pérdida de vidas, de empleos y la incertidumbre sobre el futuro inmediato pone a prueba la capacidad de respuesta de las instituciones públicas y de nuestros gobiernos, al igual que la efectividad y respuesta de los actuales sistemas de gobernanza. Ahora más que nunca, el liderazgo del gobierno es vital para la protección y apoyo a su ciudadanía. Se denota un consenso en la necesidad de una acción gubernamental decisiva para detener el contagio, atender a los enfermos, proteger a los más vulnerables y estimular la recuperación económica. Sin embargo, el tipo de respuesta de los gobiernos varía mucho y nos muestra las grandes diferencias entre países en la región, no solo en cuanto a la infraestructura en salud pública, sino también en temas de vital importancia para la salud de las democracias. Temas como, por ejemplo, la transparencia, el acceso, uso y manejo de la información, la rendición de cuentas, las compras públicas, la participación ciudadana y la comunicación entre el gobierno y la ciudadanía. La efectividad dependerá en última instancia de una serie de factores como la capacidad del Estado, incluida la fortaleza de los sistemas de atención médica, la robustez fiscal, la efectividad de la gestión pública y también la confianza de los ciudadanos en su Estado y en sus líderes. Y es a este último punto sobre todo al que me quiero referir porque es aquí donde los principios de gobierno abierto tienen mucha incidencia. Antes de la pandemia, la confianza de los ciudadanos en las instituciones públicas tenía niveles históricamente bajos en los países de la región, lo que corre el riesgo de socavar el potencial del compromiso ciudadano en la respuesta y abordar las medidas necesarias para superar esta crisis. Ante esta situación, el manejo transparente de las respuestas de los gobiernos y la comunicación fluida y veraz con la ciudadanía son elementos de la gobernanza que debemos fortalecer. La transparencia y participación ciudadana contribuyen a la legitimidad democrática. Se trata de temas claves, ya que motivan o no la confianza de la ciudadanía en sus autoridades en momentos en los cuales esta relación es indispensable para enfrentar la actual pandemia. Uno de los mayores desafíos para los gobiernos está en construir su legitimidad en el ejercicio de la democracia. Un Estado que funcione, una democracia que entregue y que atienda y responda de manera transparente, eficiente, efectiva a las demandas ciudadanas es un elemento esencial y hoy más que nunca para el fortalecimiento de la legitimidad de los gobiernos democráticamente electos, sean cual sea su orientación política e ideológica o sus objetivos nacionales estratégicos. Vemos con preocupación que en algunos países de la región
Algunas acciones o medidas amenazan los avances realizados en cuanto a transparencia, libertad de expresión y derecho de acceso a la información. Algunos países han restringido derechos y libertades individuales, tomando medidas de excepción con la excusa de la crisis sanitaria. Desde un aumento en el control a medios, a periodistas, hasta vigilancia intrusiva, abuso del poder policial, o dejar de lado la supervisión y falta de transparencia en compras gubernamentales son riesgos que nos preocupan. El sector de salud, por ejemplo, es uno de los más proclives a los casos de corrupción. El estado de emergencia hace que se salten procedimientos importantes y que los controles sean percibidos más bien como obstáculos a la eficiencia. Vemos en las noticias varios casos de corrupción que se están dando en la región justamente en la compra de ventiladores, de máscaras, de equipo de salud que hoy más que nunca es indispensable para salvar las vidas. Tan relevante como las acciones eficaces y oportunas en el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario es su legitimidad ante la ciudadanía. Para lograr este objetivo se requiere de máxima transparencia en la toma de decisiones, en la gestión de los programas de asistencia y en el uso de los recursos públicos, sobre todo para la compra de equipos y medicamentos necesarios para salvar vidas. Los principios de gobierno abierto justamente contribuyen a fortalecer la credibilidad, confianza y adhesión ciudadana a las medidas adoptadas por la autoridad. Por esto mismo, sugerimos a los organismos públicos asumir una transparencia de carácter proactivo sobre las decisiones públicas que se adoptan para manejar la pandemia y explicar a la ciudadanía sobre los fundamentos y argumentos por los cuales se toman estas decisiones. Esta actitud daría mayor tranquilidad a la ciudadanía y le permitiría entender, adherir y colaborar de mejor manera con esas decisiones. La confianza respaldada por la transparencia, colaboración y participación deben ser la base del nuevo pacto social necesario para impulsar una respuesta duradera y efectiva al COVID-19. En resumen, nosotros sentimos que el gobierno abierto es importante ahora más que nunca porque incrementa los niveles de confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas y en sus líderes, potencia el compromiso cívico y mejora la calidad y efectividad de los gobiernos y sus administraciones públicas bajo principios de equidad e integridad, además de fortalecer los sistemas democráticos. Gracias. Fernanda, muchas gracias. A continuación, damos la palabra a la comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública, Silvia Cristina Pérez. Bien, buenas tardes a todos y a todas los que nos acompañan en este webinar. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, pues, para responder esta pregunta inicial, vale tomar en cuenta, en primer lugar, algunos conceptos que voy a hacer una reseña muy breve al respecto. En primer lugar, refiriéndome al gobierno abierto. El gobierno abierto surge como un nuevo paradigma y un modelo de relación entre los gobernantes, las administraciones y la sociedad misma. Debe de cumplir algunos parámetros, que debe de ser transparente, debe de ser multidireccional, debe de ser colaborativo y orientado a una participación de la ciudadanía, tanto en el seguimiento como en la toma de decisiones públicas a partir de una plataforma, un espacio de acción que sea posible articular, crear un valor público desde y más allá, pues, de todas las barreras o burocracias estatales que se puedan establecer. De esa forma, digamos, vamos estableciendo ya los lineamientos de un gobierno abierto, pero quiero compartir con ustedes también una semblanza relativa a también cómo implica o cómo se ve la transparencia desde esta perspectiva. Y voy a compartir específicamente esta diapositiva en la cual se ve
cómo está el gobierno abierto con respecto a los otros elementos que están justamente en conjunto ahí. Entonces, esto nos lleva inevitablemente a hacer un recorrido por los datos abiertos. ¿Qué significa estos datos abiertos para un gobierno? Significa que sean datos recolectados y o producidos por las instituciones públicas que son puestas a disposición de los ciudadanos y ciudadanas en formatos abiertos. Pero la principal característica es que estos tienen la posibilidad de que son reutilizados, redistribuidos por cualquier persona para cualquier propósito, y esto implica que se tiende a posibilitar no solamente un seguimiento, no solamente la lectura, sino la combinación de estos datos para poder crear un nuevo valor a estos datos. Entonces, los datos abiertos tienen esa principal característica de poderse reutilizar, de poderse redistribuir de manera libre. Entonces, desde el punto de vista jurídico, hay que tener en cuenta que los datos abiertos posibilitan garantizar el acceso público y ofrecer condiciones de libre uso a la ciudadanía con mínimas restricciones. Ahora bien, pero también de una manera técnica implica que también debe de existir un esfuerzo por publicarse esta información en un formato que pueda fácilmente ser accesible, es decir, que no sean exclusivos y de tal modo que cualquier persona pueda acceder a los mismos y de esa forma usarlos mediante herramientas tecnológicas comunes que sean de uso pues para todos, y que este catálogo de datos abiertos no debe de ser interpretados, sino que deben de estar disponibles para la ciudadanía y que estos mismos hagan uso de esa documentación que se presenta. Hay planes nacionales que han existido respecto a esta figura del gobierno abierto y de datos abiertos, impulsado obviamente con aquella filosofía de tener parte en las iniciativas de transparencia y sobre todo de participación ciudadana, como lo pueden ver en esta parte. En ese sentido, en la actualidad, debo de mencionar que existen en Latinoamérica 7 países que ya han avanzado esta cultura de datos abiertos, que son precisamente Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, que está pues dentro de la región, México y Paraguay. En nuestro país ha existido un esfuerzo por preponderar esa cultura de los datos abiertos, pero, y esto se ha hecho en administraciones anteriores. Precisamente esto ha ocurrido ya en la administración anterior, estuvo a cargo de la extinta Secretaría Técnica y de Planificación y de la Secretaría de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia. Pero hasta este momento no ha sido, digamos, retomado por parte, en este caso, pues tendría que ser de la Secretaría de Innovación, este fortalecimiento a este gobierno abierto. En el caso muy específico del Instituto de Acceso a la Información Pública, debo de mencionarles que con ayuda del proyecto Tetra Tech y hemos ya iniciado una capacitación dentro de nuestro instituto por el tema de datos abiertos a efecto de poder ya iniciar una visualización de datos abiertos, al menos ahorita como una prueba piloto, pero con miras a encaminarnos dentro de un rol, por supuesto, más activo dentro del mismo Instituto de Acceso a la Información Pública. ¿Por qué? Bueno, porque inevitablemente los datos abiertos y el acceso a la información se encuentran íntimamente vinculados, y ahora bien, el componente de transparencia, pues como ya es de la mayoría de personas que nos acompañan conocido, tiene una repercusión también en un derecho fundamental, que si bien es un derecho implícito, eso no le quita la categorización de derecho fundamental como tal. Entonces, sí tiene que haber dentro de este ámbito de libertades individuales esta obligación del Estado para garantizar estos derechos. La idea es que a través de la transparencia se pueda tener una ciudadanía muy bien informada y que pueda estar al tanto de los asuntos públicos, que pueda comprometerse con el desarrollo político y social de un país, y que eso nada más se va a conseguir con un gobierno transparente. Puede ofrecer a los ciudadanos suficientes datos de la gestión como
para que estos puedan opinar y participar con conocimiento de causa y criterio. Entonces, me dirán, ¿y cómo puedo diferenciar entonces un dato abierto de un acceso a la información pública? Se los pongo en un ejemplo quizás muy sencillo para que pueda ser comprendido. Cuando yo voy a una pastelería y veo un pastel y ya lo veo preparado, entonces yo puedo conocer cuáles son los ingredientes de ese pastel, pero definitivamente no me he involucrado en la preparación de ese pastel. Diferente será que a mí me faciliten todos los ingredientes de ese pastel y yo sea la persona que pueda crear ese pastel, darle un valor incluso distinto, inclusive ya orientado quizás a mis propios intereses, a mi propia conveniencia, pero que yo pueda tener a disposición e involucrarme en el proceso de creación de un valor público. Entonces, esa es la diferencia entre transparencia y datos abiertos. En ese sentido, definitivamente creo que es obligación de todos los gobiernos garantizar, pero primero creería que debe de tenerse, para tener fortalecido un global, debe de tenerse fortalecido los pilares que van a sostener esa fundamentación. En ese sentido, la transparencia es un pilar imprescindible, pero a la misma vez de la transparencia debe de fortalecerse esa participación ciudadana, porque de otro modo, pues no veríamos el éxito debido en ya la participación de un gobierno abierto. Así que yo me quedo por el momento por acá y vamos a seguir conversando sobre el tema. Muchas gracias, comisionada. Muchas gracias, comisionada. A continuación tiene la palabra José Marinero, profesor de Gobierno Abierto de la Maestría de Administración Pública de la UCA. Muchas gracias Antonio, María Fernanda, comisionada. Buenas tardes y buenas tardes también a todos quienes nos acompañan. Quiero quizás comenzar con tres reflexiones, o dos reflexiones, mejor dicho, sobre el contexto en que conversamos sobre gobierno abierto en este momento. Creo que la crisis del COVID-19 y el impacto global que está teniendo ha evidenciado que distintos países han tenido una respuesta más o menos efectiva frente a la pandemia. Y esto creo que subraya la primera idea, que es la relevancia que tiene un sector público eficiente, un sector público eficaz, que pueda convertirse efectivamente en el líder de una estrategia frente a la pandemia, en la preservación de los derechos a la salud, a la vida de los ciudadanos, pero también que sepa conservar en el transcurso de la implementación de esa estrategia los medios de vida, la economía. Y entonces los gobiernos que hemos visto en la experiencia comparada que están siendo efectivos frente al COVID-19, vemos que están equilibrando estos intereses entre protección de la salud y la vida por un lado, y por el otro la protección de la economía. Y gradualmente vemos cómo hay incluso países que están paulatinamente abriendo sus economías. Esta es la primera idea. Creo que nunca antes habíamos visto de una manera tan evidente, tan transversal, la importancia de contar con un sector público eficiente. Y la segunda idea inicial, creo yo, para hablar sobre gobierno abierto en este contexto, es que precisamente frente a la amenaza que supone para los derechos y para las personas y para la economía la pandemia, los diferentes países y los diferentes estados han otorgado a los gobiernos algunas facultades extraordinarias, incluso con la creación de regímenes de excepción que permiten de forma temporal la limitación de derechos ciudadanos, de circulación, de reunión, de libre reunión de los ciudadanos. Derechos que de otra manera no podrían ser de ninguna manera tocados o suspendidos por la actuación de los ejecutivos. Pero en razón de las circunstancias excepcionales, los regímenes jurídicos de estos países, incluyendo El Salvador, permiten el otorgamiento de facultades extraordinarias. Y también algunas han sido hechas a propósito, ad hoc, para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Pues bien, la idea, creo yo, inicial importante de remarcar en este momento es que esas facultades extraordinarias, esas atribuciones extraordinarias, requieren como contrapeso de controles extraordinarios. No puede ser que que poderes excepcionales, facultades extraordinarias, se puedan enfrentar con los controles usuales u ordinarios. Yo creo que aquí el gobierno abierto tiene un rol, una función, o podría tener una función fundamental para equilibrar esos poderes excepcionales con controles excepcionales. Yo creo que no voy a repetirme sobre qué significa en términos muy apretados el gobierno abierto, pero coincido con María Fernanda. Yo creo que al gobierno abierto hay que entenderlo, y con la comisionada, como una forma de hacer gobierno, y es una forma de hacer gobierno con las personas y una forma de hacer gobierno para las personas. Sé que parece un poco retórico hablarlo en esta manera, pero esta manera de hacer gobierno evidentemente se traduce luego a metodologías, a una cultura organizacional, a prácticas, a marcos jurídicos que reflejan esta manera de hacer gobierno con las personas y para las personas. Por supuesto, basada esta forma de gobierno sobre esos tres principios que hemos ya identificado previamente: la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Yo creo que el gobierno abierto no es una moda pasajera, no es una práctica de moda, una recomendación de estándares internacionales, sino al contrario, me parece que es un cambio gradual en la manera en cómo los ciudadanos esperamos que nuestros gobiernos se comporten al ejercer las atribuciones que les hemos otorgado. Y en el contexto de la pandemia, me parece que es especialmente relevante hablar de dos brechas. Y estas son las dos reflexiones que quisiera compartir con ustedes. La primera brecha se refiere a la brecha entre lo que podríamos denominar la arquitectura teórica del gobierno abierto. Todos estos principios que hemos enunciado, sobre los que hay tanto escrito, además, de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana. Y por otro lado, la práctica de los gobiernos en el gobierno abierto. Y lo que hemos visto en la experiencia comparada, y en particular en la experiencia regional latinoamericana, es que la brecha se ha evidenciado en los gobiernos donde la cultura de gestión pública no es abierta, no sirve de cara a los ciudadanos, sino preserva prácticas de opacidad, de trabajo a espaldas de la ciudadanía y, por supuesto, con escasa participación o participación decorativa de los ciudadanos en la toma de decisiones públicas. Entonces, esta es la primera brecha, digamos, y quisiera apuntar rápidamente algunas de las evidencias sobre esta brecha entre la práctica, entre la teoría del gobierno abierto, estos grandes estándares, principios que quienes trabajamos estos temas intentamos promover continuamente, y luego cómo se hace realmente gobierno en la práctica y cuál es la distancia entre esa práctica y teoría de gobierno abierto. Yo creo que hemos visto ejemplos, y voy a enfatizar sobre todo los ejemplos que tenemos más cercanos, y en particular la experiencia salvadoreña. Hemos visto cómo en un contexto tan grave como la crisis del COVID, el ciudadano exige o demanda y espera que su gobierno le mantenga permanentemente informado sobre los datos relevantes a la protección de los derechos que está realizando en ese momento. ¿Cómo va el contagio? ¿Cuáles son las tasas de contagio? ¿Dónde se ubican? ¿Qué medidas está tomando? ¿Cómo utiliza los recursos públicos? Y lo que estamos viendo es una negación de esa información, una práctica incluso de opacidad sistemática, deliberada, de ocultar, de restringir el acceso a esos datos, de dosificarlos además con fines, en algunos casos de propaganda, en algunos casos con fines aún indeterminados, y digamos, con estas prácticas negar el primero de los pilares del gobierno abierto, de la transparencia y el acceso a la información. En segundo lugar, el gran pilar de la rendición de cuentas en gobierno abierto
que no puede ser simplemente un monólogo sobre los logros que el gobierno está teniendo frente a la pandemia, sino precisamente una explicación de qué manera está enfrentando la pandemia, qué errores está cometiendo, de qué manera está corrigiéndolos y, si hiciera falta, cómo está deduciendo responsabilidades en esos errores o en esos hierros que naturalmente van a ocurrir al implementar una estrategia tan compleja como esta. Y finalmente, y con esto voy a terminar porque casi se me acaban mis 8 minutos, yo creo que esta brecha se evidencia también en la participación ciudadana con gobiernos que están trabajando hacia adentro de sus despachos sin incluir la participación de otros sectores que podrían ser claves para alimentar, para proveer insumos técnicos, científicos, epidemiológicos, económicos, que fortalezcan la respuesta estatal, no gubernamental, frente a la pandemia. Yo creo que nunca fue más evidente, creo yo, que en este momento el reto es colectivo y por tanto no podemos asumir del gobierno nada más que un liderazgo responsable en que se consideren otros factores. Termino rápidamente diciendo que el último de las brechas, y podemos hablarlo después, es una brecha aparente y se refiere a la brecha entre la oferta de gobierno abierto y la demanda de gobierno abierto. Gracias, José. Yo creo que en las intervenciones de ustedes tres hemos podido, pues, coinciden en poner en evidencia las dificultades y las presiones a las que se ve sometido los pilares fundamentales del gobierno abierto, no solo en situaciones normales, sino sobre todo en esta crisis que atravesamos. Pero al mismo tiempo hay coincidencia también en la importancia de poder mantener esos pilares básicos del gobierno abierto para poder hacer una gestión apropiada de la crisis, para que los ciudadanos puedan realmente ejercer un rol de contraloría y de evaluación de la gestión gubernamental. Yo les preguntaría antes de pasar, porque tenemos varias preguntas de nuestros invitados y creo que esa es la parte más importante, pero antes de pasar a eso quisiera, si pudieran ustedes aportarnos ideas de cómo poder superar estas brechas, qué recomendaciones nos pueden dar, por ejemplo, a nivel del Departamento de Gestión Pública de la OEA, que tiene como finalidad, entre sus objetivos estratégicos, fortalecer, promover el gobierno abierto y el acceso a la información pública. Si tienen experiencias exitosas en la región de cómo han enfrentado estos desafíos, estas presiones a las que se ve el gobierno abierto, que puedan ser de utilidad para nuestro país, y al mismo tiempo los colegas a nivel nacional, ¿qué medidas podrían ayudar a reforzar las bases y los pilares del gobierno abierto en este momento en donde se ven sometidos a una presión muy fuerte por la misma gestión y las características que ha tenido la gestión gubernamental? Gracias, Antonio. Si me permiten empezar tratando de responder a esa pregunta, que es un poco difícil de, por ejemplo, cómo superar esta brecha entre la teoría y la práctica en el gobierno abierto. Es un poco complicado, pero, por ejemplo, desde la OEA lo que tratamos de hacer es que todos los países que son miembros de la Alianza para el Gobierno Abierto cuentan con un plan de acción y compromisos que han presentado en este plan de acción y que van a cumplir en el periodo de 2 años. O sea, hay un periodo determinado en el cual tienen que cumplir una serie de compromisos. Desde la OEA lo que nosotros hacemos es apoyamos a muchos de los Estados miembros que solicitan nuestro apoyo a que cumplan con esos compromisos, a que los lleven a cabo y los vayan. Es un plan de acción, tiene actividades concretas, tiene metas específicas y entonces los apoyamos. Por ejemplo, algunos de los países han puesto como compromiso el contar con una política nacional sobre datos abiertos, tema que mencionaba la comisionada, y tema que lo tiene El Salvador y que hemos apoyado al gobierno de El Salvador hace ya 2 años. Es primero contar con el marco jurídico o el marco legal donde se establece la política nacional de datos abiertos y luego, como una segunda etapa ya la implementación de estos datos abiertos. ¿Y qué significa tener una política de datos abiertos? Por ejemplo, significa que haya una instrucción o un instructivo a toda institución pública
puede ser a nivel nacional, local, depende de cada país cuán amplia haga esta instrucción, para que tenga portales de datos abiertos, que ponga toda su información en formatos de datos abiertos, lo que quiere decir información que sea fácil de leer por el ciudadano, que pueda ser redistribuida o utilizada por los ciudadanos, por ejemplo, para crear aplicaciones, información que sea dada en tiempo, información pertinente y que sea dada en el tiempo preciso, ¿no? No sirve si alguien va, por ejemplo, solo doy un ejemplo y no me estoy refiriendo a ningún país en particular. Información sobre las becas disponibles que hay. En muchos países esta información a veces solo manejaban los ministerios de educación y solamente los que conocían. Pues esta información es muy importante que esté disponible a todos los ciudadanos, pero además en un tiempo importante, de manera que puedan aplicar a estas oportunidades y acceder a estas oportunidades. No vale la pena contar con esta información meses después de que los plazos se hayan vencido, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en ese tipo de acciones concretas que por lo menos desde la OEA tratamos de apoyar a los países. Y no es solo el de presentar y hacer una política nacional de datos abiertos, por ejemplo, sino también cómo se hace esta política nacional de datos abiertos. Y como lo mencionaba el profesor José Marinero, es muy importante que en el desarrollo de esta política nacional de datos abiertos participe la ciudadanía, la sociedad civil o los demás actores sociales. Entonces nosotros, al apoyar a un Estado miembro a desarrollar este tipo de instrumentos, nos aseguramos que hagan mesas de diálogo donde inviten a distintos sectores de la sociedad para escuchar qué tipo de información es útil, cómo desean que esta información sea presentada, y todos estos aportes que la sociedad civil, que al final va a ser la usuaria de todo esto, pueda darlo justamente en la elaboración y desarrollo de estos instrumentos. Y no me quiero alargar mucho en el tiempo porque podría hablar mucho, pero sí quisiera añadir una brecha más a las que ya mencionó el profesor Marinero y que considero que es una brecha muy importante, que es la brecha sobre la igualdad de condiciones de participación de la ciudadanía. Y ese es otro tema donde trabajamos también desde la OEA. No todos los ciudadanos tienen las mismas condiciones de participación porque no todo el mundo sabe manejar la tecnología de la misma manera. No en todas partes contamos con internet o con los medios tecnológicos que nos permiten a veces participar. Entonces, este es un tema también que hay que tener muy en cuenta para que el gobierno abierto no se concentre solamente, por ejemplo, en las ciudades, pero que también llegue a todo el territorio nacional y a todas las poblaciones. Y no, el gobierno abierto no solo depende de la tecnología, se pueden hacer muchas cosas, consultas ciudadanas, más allá de solamente mediante los instrumentos tecnológicos. Solamente quería añadir eso. Y por ahora lo dejo ahí para no extenderme más. Gracias. Muchas gracias, María Fernanda. Comisionada, el Instituto de Acceso a la Información elaboró directrices para la rendición de cuentas en la emergencia nacional para la pandemia del COVID-19, a fin de garantizar una mayor transparencia y apertura al control de la población sobre el trabajo de las instituciones públicas. ¿Nos podría dar una primera valoración sobre el cumplimiento de estas directrices por parte del gobierno y las demás instituciones involucradas? Y al mismo tiempo también le hago la misma pregunta, ¿qué pasos podríamos dar para fortalecer esta participación ciudadana y la rendición de cuentas en nuestro país? Muy bien, en cuanto a las directrices, debo de decir que se crearon, bueno, la primera data del 23 de marzo de este año, es decir, a muy pocos días de haber iniciado la cuarentena, y precisamente se trató de un esfuerzo por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública por contribuir no solamente a la transparencia y protección de datos personales, sino también a la rendición de cuentas a la que están obligados todos los órganos del Estado, también pues las autónomas y los entes municipales.
En ese sentido, es importante establecer que el nivel de cumplimiento hasta ahora, y lo hemos podido advertir por un portal que ha creado el Instituto de Acceso a la Información Pública, que es especial para esta pandemia, que fue creado justamente para que se pudiera transparentar la información. En este portal hemos visto un mínimo cumplimiento de la alimentación que tiene que ver del portal en cuanto a los datos que se está exigiendo. Entre estos datos, pues, se está exigiendo que existan, por ejemplo, toda la producción normativa, que exista también publicación de todas las contrataciones que se hacen, de compras directas, las adjudicaciones, los contratistas. Es decir, se da una serie de categorizaciones en las cuales se permite justamente que exista esta transparencia o acceso a la información, pero lamentablemente no ha sido, a pesar de que ya tiene ya casi un mes de estar funcionando esta plataforma, ha tenido una mínima participación. Entidades de gobierno central pues, y autónomas, pues nada más han sido 9. Y en cuestión de entes municipales han sido 21 alcaldías de 262 las que apenas han publicado, y algunos lo publican de forma incompleta. Algunos incluso han publicado dentro de esta herramienta, sí, por ejemplo, decretos de la Asamblea Legislativa, decretos del Ejecutivo, cuando no pertenecen pues a la rama específica de ellos, sino que nos referimos a producción normativa que hayan podido tener cada uno de los ministerios, por ejemplo, dentro de sus funciones. Entonces, sí hemos advertido esta situación. Y también quiero aprovechar en este momento, sí, a establecer, nuevamente repetir. Creo que el espacio de repente resulta muy corto para hablar de un tema pues tan complejo como es gobierno abierto, porque tiene muchas aristas que quizás no podamos, por la brevedad de las intervenciones, no podamos hacer una aplicación pues muy amplia, pero sí dejar claro que la transparencia es la base para un gobierno abierto, es uno de los pilares para un gobierno abierto, pero no confundamos transparencia con datos abiertos, porque es muy diferente. A partir de la transparencia, yo puedo, así como se solicitan informaciones, cuánto costó una obra, por ejemplo, pudiera averiguar cuánto costó la obra de CIFCO, a quién fue adjudicado y demás, pero ya por datos abiertos, ya no es únicamente la información que me traslada la entidad pública a mí, sino que es aquella información que a mí me permita crear un nuevo valor de la misma información que me están dando. Por ejemplo, yo podría saber por medio de datos abiertos ya, por ejemplo, la intervención del Ministerio de Obras Públicas que ha tenido, en qué calidad ha intervenido en la reconstrucción de todos los hospitales que se han hecho y demás. Cuestión que probablemente por acceso a la información todavía se ve un poquito limitado. Entonces sí, como enfatizar eso, porque definitivamente para poder llegar a un gobierno abierto se tienen que fortalecer los pilares, y uno de esos pilares pues es la transparencia, que en este momento muy específico sí se está viendo afectada por la suspensión de los plazos que han habido y a pesar de las directrices que ha dictado el Instituto de Acceso a la Información Pública. Muchas gracias, comisionada. Profesor Marinero, tomando en cuenta todas estas dificultades que tiene pues, los principios del gobierno abierto de abrirse paso en un periodo de crisis como la que atravesamos, ¿qué recursos tienen los ciudadanos? Yo sé que usted también forma parte de una organización de la sociedad civil que trabaja por la transparencia y la justicia. ¿Qué recursos tienen los ciudadanos de nuestro país para hacer valer justamente este derecho a la participación, al acceso a la información y exigir la rendición de cuentas por parte de las instituciones públicas? Quiero recordarle que el artículo 227 de la Constitución establece la obligación de rendir cuentas en todas circunstancias y no hace distinción a los periodos de crisis, pandemia o situación normal. Es una obligación y esta disposición no puede ser evadida por ninguna entidad del Estado, ¿verdad? Ni el órgano legislativo, ni el ejecutivo. Entonces, ¿cómo podría fortalecerse el empoderamiento de la sociedad civil para poder hacer avanzar esta concepción tan importante del gobierno abierto? Bueno, creo que la pregunta del momento, ¿cómo avanzamos en gobierno abierto? Y no desde una
desde un enfoque teórico, académico, que podría, digamos, parecer la tentación. Yo creo que a pesar de esta percepción de que frente a estos estándares de gobierno abierto, en realidad la ciudadanía no tiene un interés manifiesto. Puede parecer que al ciudadano medio no le interese, digamos, en abstracto la rendición de cuentas o la transparencia. La crisis de la pandemia del COVID se ha convertido en una oportunidad para evidenciar que sí existe una oferta que es correspondida por una demanda de gobierno abierto aún mayor. Al ciudadano le interesa saber qué resultado tuvo su prueba de detección del virus. El ciudadano quiere saber cómo se utilizaron los 2.000 millones de dólares que la Asamblea le autorizó al Ejecutivo para enfrentar la pandemia. Al ciudadano le interesa saber por qué después de 70 días de cuarentena pareciera que la curva de contagios no termina de descender o achatarse. Entonces yo creo que ahora, aunque no sean esos los términos, aunque no sea el marco de referencia el gobierno abierto, definitivamente hay una nueva demanda por más transparencia, por más rendición de cuentas y por más participación ciudadana. Así que para responder a la pregunta de cómo podemos aprovechar esta coyuntura y cómo se podría exigir, yo creo que hay que aprovechar precisamente la crisis como una oportunidad para transformaciones de calado, de fondo, que potencien los principios de gobierno abierto. Yo, por ejemplo, pensaría que hay que replantearse las herramientas jurídicas y la fortaleza que pueda tener una institución como el Instituto de Acceso a la Información Pública. Me parece que el instituto ha permanecido durante demasiado tiempo, desde la vigencia de la Ley de Acceso a la Información Pública, con un presupuesto bastante limitado, con unas herramientas además técnicas que podrían fortalecerse. Yo creo que hay que darle el lugar que se merece a la transparencia en el gobierno salvadoreño y en particular en el marco del gobierno abierto. Y finalmente, yo creo que un reto importante para quienes trabajan o trabajamos en gobierno abierto es desempaquetar estas grandes figuras de transparencia y rendición de cuenta en proyectos muy concretos, en temas muy concretos. Yo, por ejemplo, una iniciativa de gobierno abierto que yo creería que es un piso básico de cualquier gobierno que esté enfrentando la pandemia, es información confiable, verificable por ciudadanos y periodistas sobre las tasas de contagio, sobre la efectividad de su propia estrategia frente a la crisis. Muchas gracias, profesor Marinero. Muchas gracias también a los demás panelistas. Vamos a dar pie ahora al espacio de preguntas de nuestros invitados. Creo que va a haber oportunidad de ir extendiéndose en algunas de las ideas que se han planteado en esta primera etapa. Miren, preguntas son varias, no las puedo leer todas, las vamos a ir tratando de resumir. Contenidos, algunas pueden ser respondidas por los tres panelistas, hay otras que están dirigidas a cada uno de ellos. En términos generales, pues nos plantean, por ejemplo, si hubo avances en este periodo, dado que en el plan quinquenal 2014-2021, decían que El Salvador había colocado como uno de sus objetivos avanzar a la construcción de un Estado concertador, centrado en la ciudadanía y orientado a resultados. Nos preguntan si el gobierno actual incluye en sus planes la continuidad de participación en el gobierno abierto. También nos plantean si el hecho de que el presidente no abordara el 1 de junio, no vaya a abordar el informe de primer año de gestión, si en este contexto nos preguntan si consideran que se ha invertido el papel fiscalizador del Estado hacia un proceso de exigencia de rendición de cuentas y un papel fiscalizador de la ciudadanía. También nos están planteando cómo se puede mejorar justamente la práctica de rendición de cuentas. Nos plantean también que en El Salvador pues, las instituciones públicas tienen páginas de transparencia, las que son calificadas anualmente. ¿Puede ser esta una opción de gobierno abierto? Preguntan. ¿Qué piensa del gobierno de El Salvador, cuyo mayor obstáculo para aprobar una ley para enfrentar la pandemia es no tener que rendir cuentas?
Me quedo aquí con este primer bloque y luego vamos a ir leyendo algunas preguntas que tienen ya, están destinadas a algunos de nuestros panelistas. Pueden responder indistintamente quien quiera comenzar. Dado que muchas de las preguntas se refieren puntualmente a El Salvador, yo solo me voy a referir a una de las preguntas que me parece haber escuchado. No te escuché muy bien, Antonio, pero creo que una de las preguntas era cómo se puede mejorar las prácticas de participación ciudadana. Y si quieres te agrego una que también está dirigida a ti, que dice: ¿qué herramientas? Dice: buenas tardes, mi nombre es Iris Merino, estudiante de la maestría de la UCA. Dice: quisiera que nos explicara, María Fernanda Trigo, qué herramientas o acciones utiliza la OEA ante la inobservancia de los estados a los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, como para completar. Ok. Bueno, ¿cómo mejorar las prácticas de participación ciudadana y colaboración? Como mencionaba antes, creo que toda esta retórica de lo que hablamos hay que empezar a aterrizarla en cuestiones, en actividades puntuales, pero al mismo tiempo, por ejemplo, algo que hacemos desde la OEA cuando prestamos asistencia técnica a los gobiernos es un tema de sensibilización. Y creo que en algún momento se mencionó que las administraciones públicas muchas veces en nuestros países en general sí hablan del gobierno abierto, pero no lo tienen en la práctica del día a día. Entonces, tratamos de darles formas de atención a la ciudadanía o formas de hacer cosas del día a día que empiecen a cambiar también la forma de pensar, porque en realidad esto del gobierno abierto, que es una forma de gobernar, es cambiar un chip también. No es el funcionario público que le hace favor al ciudadano, sino más bien es el funcionario público que tiene que trabajar con el ciudadano para resolver los problemas del día a día que están en el país. Y además es el funcionario público que recibe un sueldo que viene de los impuestos de la ciudadanía. Entonces, el funcionario público se tiene que dar a la ciudadanía. Entonces, creo que hay que trabajar mucho primero en esa mentalidad, en cambiar la cultura de pensar del funcionario público. Y luego, en una cuestión muy importante que, por ejemplo, en decisiones, en el proceso de toma de decisiones, ya sea de políticas públicas o decisiones como se va a construir una escuela, dónde se va a construir la escuela, pues hay que involucrar a la ciudadanía en ese tipo de decisiones, en escuchar sus opiniones, sobre todo a la ciudadanía que va a ser afectada o que va a mandar a sus niños a esa escuela, de manera que puede decir, bueno, tal vez en este lugar es muy oscuro, no es muy seguro, o este lugar sí. Todas esas opiniones que cuentan y que además tienen un impacto muy directo en cómo se van a hacer las cosas. Entonces, dando ejemplos muy puntuales, muy precisos a los distintos sectores de gobierno, porque los tipos de decisiones obviamente cambian, ya sean en educación, en salud, van cambiando de sector en sector. Creo que se puede ir ayudando, pero de manera general lo que nosotros tratamos mucho es que ya hoy en día, para cualquier tipo de decisión o desarrollo de política pública, automáticamente haya que involucrar a la sociedad civil, a la ciudadanía, ya sea mediante consultas, mediante visitas a distintos barrios y hablando sobre estos temas, porque no, como mencionaba, no todo el mundo además tiene la tecnología para poder participar, y mostrando metodologías que se utilizan en distintos lugares para abrir la participación. Por ejemplo, en algunos lugares del Brasil, el alcalde una vez a la semana, en una localidad muy pequeña, iba a la plaza principal, ponía su escritorio y empezaba a escuchar a los ciudadanos cuáles eran sus preocupaciones, o tener ese tipo de reuniones con la ciudadanía en distintos lugares y plantear un tema en concreto y simplemente escuchar a la ciudadanía y en base a eso hacer las políticas públicas.
esas son como algunas de las cosas fundamentales para mejorar la participación. Y luego, perdón, la segunda parte que mencionaste creo que era sobre qué herramientas. ¿Qué herramientas, dice, o acciones utiliza la OEA ante la inobservancia de los estados a los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana? Bueno, desde la OEA no hacemos una clasificación o un control de cómo van los estados miembros implementando estos principios, ¿no? Lo que nosotros, y no tenemos ningún ranking de clasificación ni nada de eso, porque la OEA, como ustedes saben, todo nuestro directorio son los poderes ejecutivos de todos los estados miembros. Entonces, nosotros siempre tratamos más bien de proponer una agenda positiva y mostrar, como decía, particularmente en los temas que hemos venido trabajando, han sido los de datos abiertos y proporcionar ejemplos y espacios donde los países puedan compartir e intercambiar experiencias de cómo están implementando el gobierno abierto en sus países. Eso lo hemos hecho particularmente para el tema de datos abiertos. El intercambio de experiencias nos parece muy útil porque hay países en la región que han avanzado mucho en estos temas y que pueden compartir sus experiencias con otros. Además, tenemos a veces a solicitud de los países, si nos piden, hacemos unas rondas de expertos. Por ejemplo, un país en particular en el Caribe nos solicitó cómo empezar a abrir, cómo empezar a implementar el gobierno abierto en su país. Entonces, contactamos a 2 expertos de otros países, uno de Uruguay y uno de México. Los llevamos a este país en el Caribe a que expliquen cómo en sus países habían empezado, cuáles eran los desafíos que habían encontrado, cómo los habían sobrellevado, y así dar como una guía a este otro país de cómo adelantar las cosas. Entonces, creo que el intercambio es importante porque además las circunstancias y las situaciones, los contextos en cada país varían mucho y no se tiene una receta para todos, sino hay que ir adaptando y acomodándose a cada uno. Gracias, María Fernanda. Hay algunas preguntas que están dirigidas a la comisionada presidenta del instituto. Las leo. Bueno, en El Salvador las instituciones públicas tienen páginas de transparencia, las que son calificadas anualmente. ¿Puede esta ser una opción de gobierno abierto? Pregunta. Otra pregunta a la comisionada. La modalidad de solicitar información vía el sitio web gobierno abierto ya no está disponible. ¿Cuál fue la razón para desactivar dichos servicios para la población? Y una última, la comisionada, ¿cuál considera que es el principal reto del gobierno actual en temas de transparencia y gobierno abierto? No son todas las preguntas, son el primer bloque, si queremos llamarlo. Muy bien. Voy a contestar quizás la primera en relación a la evaluación del desempeño que se hacen a las instituciones. Mencionar que definitivamente no. La evaluación del desempeño lo que pretende de alguna manera calificar, como lo utilizaba la persona que hacía la pregunta, es calificar 2 componentes hasta este momento, que es el componente de transparencia activa y de gestión documental y archivos. Entonces, esto más bien obedece a las facultades que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública desde la Ley de Acceso a la Información, pero no obedece a una facilitación de gobierno abierto propiamente tal. Entonces, en ese sentido, tienen que hacerse algunas otras acciones que van encaminadas, por ejemplo, a ser promotor, a ser capacitador en ese tema de datos abiertos específicamente para acercarnos un poco más a la noción de un gobierno abierto, pero no, las evaluaciones del desempeño como tal no deberían de ser esa situación de datos abiertos. Por lo otro, también se mencionaba que no estaba disponible la solicitud de información en el gobierno abierto. Creo que ha existido una pequeña confusión en este punto porque el instituto
nunca ha estado a cargo de una política de datos abiertos. Entonces, gobierno abierto pertenecía, como ya lo dije, a extintas secretarías de la administración pasada. Era un proyecto que la Alianza por el Gobierno Abierto pues ya había establecido, pero el instituto no ha tenido incidencia en ese portal. Probablemente a lo que se refiere, o quizás a lo que yo asumo que se refiere, es el portal del sistema de gestión de solicitudes, que es otro tema muy, muy diferente a gobierno abierto, que en este caso fue suspendido por una orden de Fiscalía General de la República de mantener en reserva tal portal. En ese sentido, también diferenciar que existe un portal de transparencia, que ese sigue habilitado, y decir que existe el sistema de gestión de solicitudes, que es lo que temporalmente y por el término de un año se ha reservado la información a petición de la Fiscalía General de la República. Entonces, solamente como para aclarar eso, entiendo también y he podido verificar de manera particular el sitio web de Gobierno Abierto se encuentra pues clausurado, pero por el momento ignoro de manera personal y en mi calidad de comisionada presidenta cuáles han sido los motivos para no darle seguimiento, ya que el instituto no ha estado involucrado en esta dinámica de esta página web. ¿Cuál sería el principal reto en materia de transparencia? Yo lo voy a resumir así. Yo creo que tiene que existir una transparencia proactiva, es decir, que más allá de la información pública oficiosa que puede tener la obligación de, o que tiene la obligación de publicar una entidad obligada según el artículo 7 de la Ley de Acceso a la Información Pública, creo que debemos de avanzar un paso más. Y eso sí nos puede conducir a acciones que faciliten la apertura de datos. En este caso, transparencia proactiva me refiero a que incluso se publique muchos más datos que permitan a la ciudadanía profundizar en este estudio de esos datos, publicar más información, que la ciudadanía no tenga que pasar incluso por ese proceso de solicitar información ante una unidad de acceso, sino que encuentre ya los datos disponibles para que pueda el ciudadano o ciudadana pueda disponer de los mismos. Y si encontramos más información, si tenemos una transparencia más proactiva, entonces de parte de los entes obligados, entonces en ese sentido pudiéramos ya ir empezando a construir una brecha para encaminarnos a la apertura de datos. Y a partir de ahí ya poder crear las propias conclusiones, sacar un propio valor y, por supuesto, ya acercarlo, digamos, a esa noción de gobierno abierto. Pero sería ese el caminito. En primer lugar, pues, repito, yo fortalecería la transparencia proactiva. Muchas gracias, comisionada. Profesor Marinero, si pudiera agregar a las preguntas generales que se hicieron al inicio, algunos comentarios, antes de pasar a leer las siguientes preguntas. Bueno, había varias, Antonio, pero me parece que algunas que han quedado sin responder tienen que ver con la iniciativa de la Alianza para el Gobierno Abierto. Y quizá vale la pena hacer la aclaración. Precisamente este portal que mencionaba la comisionada presidenta en El Salvador tenía o tuvo este nombre de Gobierno Abierto. Y durante años se asoció toda la iniciativa de gobierno abierto al nombre que se le había, a la etiqueta que se le había adscrito al portal, que era un portal gubernamental para noticias e información gubernamental. Y entonces, claro, ha quedado, creo yo, esta idea de que gobierno abierto se reduce o se reducía a ese portal de uso de una secretaría de la presidencia del gobierno de El Salvador. Quizás aprovecho para mencionar que en la región, creo yo, hay retos importantes en ese momento en términos de la participación de los países en Alianza para el Gobierno Abierto. Lo estamos viendo en varios países de la región. La Alianza ha sostenido una serie de seminarios recientemente
en donde se ha evidenciado que compartimos incluso también algunos de los retos en la región. Gobiernos que no quieren dar información ni siquiera sobre los temas sanitarios de la epidemia, gobiernos que no quieren rendir cuentas a los ciudadanos sobre el uso de los recursos, gobiernos que desarrollan estrategias frente a la pandemia sin participación de especialistas externos al gobierno. Es decir, estos vicios, esta brecha de gobierno abierto también se evidencia en otros países de la región. Pero quizá para puntualizar, en el caso salvadoreño, el gobierno abierto o la Alianza para el Gobierno Abierto, que es nada más una estructura internacional para la práctica de los gobiernos abiertos, si bien El Salvador ingresó a ella en el año 2011, quisiera no ser injusto, pero me parece que el gran mérito de los gobiernos anteriores fue mantener su participación en la Alianza para el Gobierno Abierto. Y si bien hubo algunos pilotos interesantes de instituciones donde había gente comprometida, servidores públicos comprometidos con la transparencia y la participación ciudadana, estos pilotos gradualmente se fueron extinguiendo. Y digamos que la participación de El Salvador en la alianza ha sido pues, más o menos bastante modesta. Y creo que ahora se destaca ese mérito porque en particular esta administración no está participando en la Alianza para el Gobierno Abierto. Aunque formalmente seguimos vinculados, no hay un plan nacional de acción de compromisos de gobierno abierto por parte de El Salvador. Hay uno que está desde la administración anterior que no tiene ningún seguimiento y ningún cumplimiento. Gracias, profesor Marinero. Bueno, tenemos un bloque de preguntas. Realmente agradecer a los participantes porque ha sido un ejercicio pues, realmente dinámico y con mucha participación. Tenemos varias preguntas. Voy a leer algunas que son generales y que nuestros invitados podrán ir escogiendo en función de sus especialidades a cuál responder, y algunas que están dirigidas a cada uno de ellos. Bueno, ¿cómo evaluaría la gestión de este gobierno en función de la transparencia, datos abiertos y acceso a la información pública? Nos preguntan. ¿Qué hacer ante un gobierno que transgrede el orden constitucional y amparado en el descontento de la población ante los partidos políticos tradicionales no se preocupa o le interesa proporcionar información clara, verdadera y transparente a la población? Esta pregunta va dirigida para María Fernanda. Buenas tardes, les saluda Ana Yamilet Hernández, epidemióloga y saludista del Ministerio de Salud. Mi pregunta es para María Fernanda, representante de la OEA. ¿Cuál sería el principal reto de un gobierno abierto donde se deben cumplir todas las características que nos ha presentado, sobre todo en este tiempo de pandemia, cuando no es normal el proceso de su desarrollo? Buenas tardes, tengo dos preguntas. Dice, ¿cuáles son los mecanismos o recursos legales que se pueden implementar para exigir asegurarse de que las instituciones de gobierno brinden la información requerida para la auditoría que está realizando la Corte de Cuentas sobre los gastos públicos para enfrentar la pandemia en El Salvador? ¿De qué manera o mediante qué mecanismos podemos, como ciudadanos y ciudadanas, demandar y exigir al gobierno transparencia y rendición de cuentas de los gastos públicos y su actuación para enfrentar la pandemia en El Salvador? Hay preguntas dirigidas a la comisionada también. El Instituto dice acceso a la información pública en El Salvador inició bien su rol con el GOES en la transparencia de la gestión de la pandemia. Sin embargo, la guardia y la gestión del gobierno es oscura. El instituto debería tomar un rol protagónico, dice. Muy clara la redacción, pero ¿cómo delimitar o emitir parámetros nacionales para la entrega de información eficaz y eficiente, entendiendo que un PDF no es lo mismo que para abrir datos en El Salvador? Bueno, me quedo hasta acá, este primer bloque de preguntas. Si quiere, podríamos comenzar con María Fernanda. Sí, si no me equivoco, la pregunta que me dirigían era sobre los retos del gobierno abierto, sobre todo en la actual situación. En general, yo diría, hay muchos retos que nosotros hemos identificado en general al gobierno abierto, no solo en la situación de la pandemia, pero menciono algunos en general porque también se aplican a esta situación. En general, por ejemplo, muchos de los retos que tenemos es que las colaboraciones que se dan, la participación ciudadana que se da
en distintos momentos sea sostenible en el tiempo. Muchas veces se pone una mesa de trabajo, se empieza a trabajar con la ciudadanía en un producto o en una política en particular y luego nos olvidamos de seguir haciendo eso para otras instancias más. O sea que uno de los primeros retos es que las colaboraciones sean sostenibles en el tiempo. Otro reto importante es que las instituciones públicas tengan estos canales de participación, no solo algunas de las instituciones públicas, sino el objetivo es que todas lleguen a incluir a la ciudadanía en estas tomas de decisiones, en esta elaboración de políticas públicas. Muchas veces justamente las instituciones que están más vinculadas a los temas de transparencia, de datos abiertos o de estos temas que son más comunes en el gobierno abierto, tienen estos mecanismos de participación, pero otros sectores o otras instituciones como los ministerios de salud tal vez no tienen muchos canales para la participación ciudadana. Y otro desafío muy grande es justamente lograr esta participación ciudadana. Muchas veces las instituciones tienen los canales, tienen iniciativas, pero luego la ciudadanía no participa. Es como la imagen a veces que se hacen en los aeropuertos todos, pero no vienen aviones y no llegan lo suficientemente aviones para justificar todo el montaje que se hace de un aeropuerto. Entonces, hay que trabajar también mucho con la ciudadanía, concientizando sobre la importancia de esta participación, sobre la importancia de tener un compromiso cívico y de expresar las preocupaciones y dar las opiniones. Otro obstáculo que ya mencionaba es la igualdad de la participación ciudadana. Muchas veces, como muchos de los canales se hacen a través de medios tecnológicos, los que más participan muchas veces son los jóvenes y sobre todo los jóvenes que viven en ciudades. Pues un reto grande es llegar a toda la población y en todos los territorios del país. Un gran desafío es justamente ese, que la brecha tecnológica que existe en muchos de los países no agudice más las desigualdades que ya existen. Particularmente ahora, en época de la pandemia, yo diría que los principales desafíos que ya fueron mencionados anteriormente es que en muchos de los países vemos que el acceso a la información está limitado, lo cual impide el desarrollo de aplicaciones que puedan servir, por ejemplo, justamente a atender esta situación. No hay publicación de información a tiempo o incluso de información pertinente a la situación de la pandemia. Muchas veces se lanzan medidas que no están basadas en evidencia y el ciudadano no sabe por qué se las lanzan. Yo creo que se requiere explicar más el porqué de muchas de las medidas que se dan. Y bueno, hay muchos desafíos en todo el área de compras gubernamentales, por ejemplo. Cómo se están haciendo las compras, cómo se están gastando los recursos justamente destinados para la pandemia, en aras de ser más eficientes y ser más rápidos, porque todo esto se necesita. No se están siguiendo procedimientos y, como mencionaba anteriormente, todos los controles se los ven más como obstáculos a la eficiencia, pero al mismo tiempo esto aumenta mucho los riesgos para la corrupción. Y estamos viendo ya en la región, ya Transparencia Internacional mencionó que ya tenía como 20 informes de casos de corrupción en la región, por ejemplo. Entonces, esta falta de transparencia en estos procesos de compras públicas sí están siendo un desafío muy grande en toda la región. Y por último, otro gran desafío creo que es también la falta de cooperación y coordinación de los distintos niveles de gobierno, nivel de gobiernos nacionales con gobiernos locales. Gracias, María Fernanda. Sí, a las preguntas anteriores hay algunas que están dirigidas a la comisionada presidente y voy a dar la lectura con el propósito de que podamos avanzar. Nos dicen
Buenas tardes. A raíz de la negativa del gobierno actual en El Salvador de brindar informes, ¿qué papel tomará el Instituto para garantizar la entrega de información del Ejecutivo? Hay mucha especulación que los datos brindados sobre la pandemia no son ciertos, dice. Otra persona nos dice, la comisionada del Instituto, ¿podría explicar cuál es la diferencia entre los datos abiertos y la información oficiosa? Otra pregunta nos dice, se ha mencionado que una de las principales características del gobierno abierto es el uso de las tecnologías. ¿Cómo se puede cumplir o abordar cuando las brechas de acceso a Internet y aparatos electrónicos en la población son muy grandes? Y finalmente, tenemos otra pregunta para la comisionada. No, eso sería por ahora. Bien, también había tomado nota de algunas preguntas. De las anteriores, sí, cómo no. Sí, de las anteriores. Sí. Creo que voy a tratar de hacer una condensación de las preguntas, tratar en la medida de lo posible pues de responder todas, aunque veo que hay un común denominador, y el común denominador es transparencia y rendición de cuentas. Lo voy a englobar como en esos dos grandes componentes. Creo que varias de las preguntas iban enfocadas a buscar mecanismos. ¿Qué mecanismos tiene la ciudadanía? ¿Cómo puede exigirse al gobierno la transparencia y demás? Bueno, quizás hacer una aclaración quizás general. La transparencia no solo es para gobierno central, la transparencia es para todas las instituciones que tienen un manejo de fondos públicos. Entonces, ¿por qué? Porque viene de aquella teleología en donde yo, funcionario, ya que estoy siendo pagado por fondos públicos, tengo que rendir cuentas a la ciudadanía. Entonces, sí, quizás dejar en claro eso, porque muchas veces se ve como que es, digamos, como dirigido hacia un gobierno de turno y demás, pero no es así. En realidad, naturalmente, las peticiones de información del gobierno de turno van a ser cuantiosamente mayores que las de gobiernos anteriores. Sin embargo, todavía en la actualidad nosotros seguimos recibiendo algunas informaciones de información de administraciones anteriores, evidentemente con mucha menor frecuencia que las del gobierno actual. Pero no solamente está limitado al órgano ejecutivo, es decir, que la transparencia, esta, digamos, obligación de transparencia y rendición de cuentas es para los 3 órganos principales del Estado, pero también para las autónomas, para los entes municipales, y así podemos mencionar una gama pues muy extensa de entes obligados que el artículo 7 de la Ley de Acceso pues ya los regula. En definitiva, ¿cuáles son los mecanismos que puede activar la ciudadanía? Bueno, son varios, porque en primer lugar se pueden habilitar mecanismos, por ejemplo, primero, pues ahorita también la Corte de Cuentas está fungiendo un rol muy importante en el cual pues se puede solicitar justamente esa fiscalización por medio de auditorías especiales o la información que arrojen las auditorías ya ordenadas por la Corte de Cuentas. También se pueden hacer solicitudes de información, ya sea a los diversos ministerios, por ejemplo, al Ministerio de Obras Públicas se le puede solicitar, a CAPRE se le puede solicitar, por ejemplo, de la construcción del hospital en Cifco, porque uno tiene derecho a conocer el gasto, contratos, planos, estudios de suelo, uno puede conocer todos esos datos, pero ¿cuál es la clave esencial ante todo esto? La participación ciudadana. Yo quiero ser muy enfática en decir que esta labor no corresponde ni a las unidades de acceso a la información pública ni al instituto de manera aislada, sino que corresponde a una labor mucho, mucho mayor en cuanto a que no puede el instituto verlo de manera separada. Tiene que haber una interrelación y correlación con la participación ciudadana, de tal modo que si la misma ciudadanía no exige o no nos exige, porque yo me incluiría naturalmente dentro de estos funcionarios que tienen que rendir cuentas y que uno está consciente del rol y del compromiso que adquiere cuando es funcionario público, incluso admite también una relativización en algunos aspectos que obviamente por ser funcionaria uno se va a ver disminuido respecto de un ciudadano que no lo es. Entonces, en ese sentido, si la participación ciudadana, fortalecemos la participación ciudadana, evidentemente si la ciudadanía pide la información, en esa medida va a habilitar también la participación de las unidades de acceso
y, por supuesto, del Instituto de Acceso a la Información Pública en caso que las unidades no quieran brindar esa información de manera liminar. Entonces, en ese sentido, tiene que hacerse, digamos, esa situación. También es importante mencionar que la información no siempre está donde, o mejor dicho, el oficial de información cumple una labor de recopilación de la información en las unidades organizativas dentro de cada institución, pero que actualmente puede, y eso precisamente es la lucha o la consigna que tiene el Instituto de Acceso a la Información Pública, en solicitar que todas estas acciones pueden realizarse de manera remota, de manera electrónica, utilizando pues las tecnologías de la información y así no romper o no transgredir la cuarentena domiciliaria en la que actualmente nos encontramos, sino que dar precisamente esa información sobre la base que sí puede ser proporcionada. Y brevemente les comento, para ya terminar con este ejemplo, digámoslo así, que nuestra unidad de acceso a la información pública ha atendido prácticamente casi todas las solicitudes de información que han ingresado en esta época de la pandemia, que han sido 25, y actualmente solo hay una de esas 25 que se encuentra pendiente porque implica un trabajo presencial. Se dio la parte que no era necesario un trabajo presencial y se dejó en suspenso la parte presencial. Esto quiere decir que si nosotros como instituto hemos experimentado esta situación, es posible también para otras unidades de acceso a la información conseguir la información de manera digital, de manera remota y no ser necesario un desplazamiento. Entonces, eso es lo que queremos preponderar y eso es lo que queremos, digamos, esa es la lucha o la exigencia de la transparencia en este momento, que ya lo decía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la recomendación número 32, que viene de la resolución 1/2020, que precisamente no debe de paralizarse el acceso a la información pública, sino que debe de potenciarse el mismo. Y solamente si se quería hacer una relativización de esto, puede hacerse en aquellos asuntos que no tengan que ver directamente con la pandemia. Esos pueden admitir una postergación para cuando haya sucedido o cuando ya haya, digamos, se haya normalizado de alguna manera las actividades. Pero por el momento es importante resaltar esa importancia del acceso a la información aún y todavía más, quizás le diría, sobre todo en tiempos de emergencia. Muchas gracias, comisionada. Nos queda poco tiempo, pero antes de darle la palabra al profesor Marinero, quisiera leer algunas preguntas más a las anteriores que ya conocen. Buenas tardes, dice, tengo dos preguntas. ¿Cuáles son los mecanismos o recursos legales que se pueden implementar para asegurarse de que las instituciones de gobierno brindan la información requerida para la auditoría que está realizando la Corte de Cuentas sobre los gastos públicos para enfrentar la pandemia en El Salvador? ¿Y de qué manera o mediante qué mecanismos podemos, como ciudadanos y ciudadanas, demandar y exigir al gobierno transparencia y rendición de cuentas de los gastos públicos y su actuación para enfrentar la pandemia? Finalmente, hay una pregunta también que nos dice, para cualquiera de los invitados, me gustaría que nos mencione algunos aportes específicos que ha hecho el gobierno actual en apoyo para el acceso a la información pública en función al principio de la transparencia. A la vez me gustaría conocer su opinión de cómo poder gestionar la opinión ciudadana ante un gobierno con actitudes de autoritarismo. Y finalmente, cómo reducir la brecha con aquellos gobiernos que no les interesa cumplir con el gobierno abierto y que incluso no cumplen las leyes o repasan la institucionalidad. Profesor Marinero, por favor. Bien, voy a intentar responder a algunas preguntas de estas y algunas que quedaron pendientes en la ronda anterior. Quizás con dos ideas finales, porque veo que estamos ya cerca del fin del webinar. Y yo quizás quisiera cerrar diciendo que en este momento hay que decirlo con todas las letras, estamos en un estado de suspensión de los principios de las prácticas de gobierno abierto. El conjunto de las prácticas gubernamentales que estamos viendo frente a la pandemia, en mi opinión, significan la negación de un gobierno abierto, con rescatadas excepciones, entre ellas las del Instituto de Acceso a la Información Pública. El resto del Estado parece haberse girado sobre su eje
estar trabajando de espaldas a la ciudadanía, negarse a brindar información pública y, por supuesto, cerrar canales de participación a la ciudadanía para construir una respuesta colaborativa frente a la crisis. Y un fenómeno similar sucede también en algunos países, en otros países de la región. Entonces, yo creo que hay que decirlo, en este momento estamos en una práctica de gobierno que es la negación del gobierno abierto. Incluso amenazando elementos que son presupuestos de cualquier gobierno abierto. Entre otros, por supuesto, el Estado de Derecho, pilares del Estado de Derecho como la separación de poderes, han sido amenazados durante esta crisis. Y uno en particular que me preocupa muchísimo y que es relevante para nuestra conversación, que es el pilar del espacio cívico. Incluso el espacio cívico, la oportunidad de los ciudadanos de opinar, de protestar, ha sido también de alguna manera reducido, afectado mediante la imposición de medidas y prácticas de disuadir, incluso atacar a la oposición o a aquellos que les parecen, se comportan como una propuesta alterna a la opinión o a la decisión gubernamental. Es decir, pareciera que hay una oposición, una resistencia a cualquier práctica, vamos a llamarla disidente, de la opinión mayoritaria que parece estar en el gobierno, que parece haberse convertido en el centro y en el poseedor absoluto de una verdad, en un problema que nos incumbe a todos y no solamente al gobierno. Y cierro diciendo esto último, que yo creo que es cierto, el reto que en este momento enfrentamos es gravísimo, los mecanismos a disposición de la ciudadanía son ciertamente limitados, ya lo ha descrito la comisionada presidenta, hay algunos espacios, algunas posibilidades de activación de mecanismos y de recursos legales. Por ejemplo, se han intentado una serie de amparos frente a la Sala de lo Constitucional para reactivar algunos de estos espacios y prácticas de gobierno abierto, en particular transparencia y rendición de cuentas. Pero esto va a pasar. La crisis de este momento que nos parece tan presente y que parece que nunca va a acabar, eventualmente va a acabar. Y yo creo que en ese momento es cuando nos toca a los ciudadanos asegurarnos de hacer uso de esas herramientas y hacer cuentas de cómo se utilizaron los recursos, hacer cuentas si esa estrategia que se implementó era la adecuada, si había información correcta, hacer cuentas de por qué se le negó información a los ciudadanos sobre su estado de salud, hacer cuentas por qué se pudo haber ocultado información sobre el uso de los recursos públicos. Y yo creo que hay que estar listos para eso, para cuando pase esta emergencia, eventualmente pasará. Y creo que ese va a ser el gran trabajo que tiene la ciudadanía de cara a la vuelta a la normalidad. Muchas gracias, profesor Marinero. Quería darle simplemente un minuto a cada uno de nuestros invitados. Hemos llegado al final de la sesión, el tiempo se nos terminó. Hay otras preguntas, lamentablemente no vamos a poder darles lectura. Las pueden ver en el chat para que se den cuenta de que la ciudadanía está pensando alrededor de este tema. Y quisiera dar la palabra a María Fernanda, a la comisionada, para poder cerrar. Y José, si tienen algo, un minuto para poder despedirnos de los participantes. María Fernanda. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir y escuchar. Creo que hoy me tocó escuchar mucho también lo que está pasando en gobierno abierto en El Salvador y he estado leyendo también los comentarios en el chat y pues sí, estamos siguiendo de cerca la situación. Pero tal vez para despedirme y dejar tal vez algunas recomendaciones sobre el gobierno, sobre lo que el gobierno abierto puede aportar en cualquiera de las situaciones, no solo ahora, pero siempre, es la importancia de elaborar políticas públicas basadas en evidencia. Y para eso necesitamos los datos. Incluso ahora, en tiempos de COVID, el sacar medidas, políticas públicas basadas en evidencia es fundamental, contando con las opiniones de expertos en la materia, creo que es algo fundamental.
Luego también es muy importante que la responsabilidad de construir gobiernos abiertos no solo es de los gobiernos, es una responsabilidad de las administraciones públicas, pero también de la ciudadanía. Se debe establecer una cultura de corresponsabilidad en la cual el sector público y la ciudadanía colaboren en consolidar gobiernos abiertos, transparentes, participativos, cercanos y efectivos. Es necesario recuperar y fortalecer el valor de lo público y de lo cívico. Y por último, la gestión pública en general, para ser transparente, efectiva y participativa, requiere ante todo de la voluntad política, de la responsabilidad cívica y de un compromiso con la democracia. Muchas gracias. Gracias. Comisionada. Bueno, pues felicitar por espacios como este. Es importante que poco a poco pues se vaya sembrando la semilla. Yo creo que ese es lo principal. Y pues manifestar, como lo he mencionado quizás ya en otros espacios, pero no quiero dejar de reiterarlo aquí por la importante audiencia que tenemos, definitivamente que como Instituto de Acceso a la Información Pública estamos comprometidos a mantener nuestra labor siempre de manera independiente como se ha mantenido. De hecho, pues todas las resoluciones hablan por nosotros y definitivamente es un criterio objetivo y técnico que yo quiero que la ciudadanía también se empodere de eso. Luchamos no por un interés particular, luchamos por un interés general y que todos puedan tener un derecho, un ejercicio pleno del derecho de acceso a la información pública y una protección de los datos personales que hoy por hoy pues el instituto es el ente rector de los mismos. Así que yo agradecida enormemente por la invitación y por supuesto pues de compartir el panel con tan prestigiosos ponentes y pues estamos a las órdenes para seguir hablando de transparencia. Muchas gracias, comisionada. Profesor Marinero, palabras de cierre. Bueno, de la misma manera también quiero agradecer la invitación y por supuesto el gusto que he tenido de compartir este espacio con María Fernanda y la comisionada presidenta. Y solamente quiero cerrar en los últimos 30 segundos que me quedan para reiterar una idea que planteé al principio, y es que este es un tema que nos concierne a todos. Yo creo que María Fernanda lo ha dicho y no me importa repetirlo. Al contrario, creo que es un tema que está directamente vinculado con la democracia. Si no la ejercemos, si no exigimos nuestros derechos, no hay manera que camine. No habrá más demanda de forma espontánea, no habrá más oferta, perdón, de forma espontánea de gobierno abierto. La transparencia y la rendición de cuentas y la participación han crecido únicamente en la medida en que los ciudadanos las demandan y además las ejercen. Yo creo que ese es el gran reto para nosotros en El Salvador y me parece que en general para muchos países en la región. Hacer democracia, hacer gobierno abierto, hacer ciudadanía. Así que esa es la invitación con la que cierro y muchas gracias, Antonio, por la moderación. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, a los participantes que se han mantenido a lo largo de todo este evento, al Centro de Formación Continua de la UCA, que nos ha brindado todo el apoyo para poder llevar adelante este diálogo. Quiero decirles que el próximo diálogo es en el mes de junio, próximamente, creo que es el 16, si no me equivoco, pero confirmaremos, que va a tratar sobre gobierno digital. Son 5 diálogos que están programados de aquí al mes de septiembre, y luego vamos a desarrollar un diplomado en gobernanza pública y gestión pública efectiva en colaboración con el Departamento de Gestión Pública Efectiva de la OEA y la UCA, ¿verdad? Así es que estos diálogos son promocionales para este diplomado que realizaremos y así habrán otras actividades que nos permitan ir fortaleciendo el gobierno abierto en nuestro país, fortaleciendo la transparencia y la participación de los ciudadanos para poder tener una sociedad más democrática, más justa, que contribuya al progreso y el desarrollo. Muchas gracias a todos y que tengan una feliz tarde. Gracias, Antonio. Feliz tarde a todos, gracias. Gracias. Chao, José. Chao, comisionada. Hasta luego. Hasta luego. Comisionada, adiós. Adiós.